Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. En esta ocasión le damos la bienvenida a Alejandra Marcos. Ella es directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Ale, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. ¿Qué tal, Salvador? La verdad, al revés, siempre es un gusto acompañarlos y la verdad no puedo dejar de decirte ya 4 años. Me acuerdo la primera vez que hicimos este ejercicio en medio de la pandemia, que fue sin duda sumamente enriquecedor. Entonces, enhorabuena y muchas felicidades. Que vengan muchos años más. Gracias. Claro, sí, no, literal, desde nuestras casas, ¿no? Correcto. Oye, si te parece bien, platiquemos un poco. Creo que hay muy buenos datos esta semana y nos puedes dar una muy buenas pinceladas respecto a diferentes espacios en el mundo. En la parte global, si te parece bien, empecemos con la inflación en la eurozona. Exactamente esta semana se dio a conocer la inflación del mes de noviembre de la eurozona. Sorprendió positivamente porque se ubicó debajo de estimados. Se esperaba 2.7%, se ubicó en 2.4%, pero hay que tomar las cosas con cierta cautela, porque cuando vemos alrededor de la inflación y al interior del dato puntual, pues resulta que la inflación cae más que estimados por la caída en los energéticos. Hay que recordar que en el último mes, en el mes de octubre, los precios del petróleo se aceleraron de manera particular. En noviembre nuevamente regresaron a cotizar cerca de los 75, un poco más, y eso ha hecho que la inflación en la eurozona haya descendido. Ahora, ahí empiezan a sonar ciertas voces de los agentes del mercado que dicen, bueno, ya va a empezar a recortar el Banco Central Europeo las tasas, y en la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, Christine Lagarde fue sumamente explícita al decir que no ha cantado victoria y que los riesgos para la inflación todavía están vigentes. Entonces, a mí me parece de entrada un poco prematuro hablar si realmente el Banco Central Europeo va a poder recortar o no. Lo que sí es cierto es que en la eurozona, al igual que en el resto del mundo, sí estamos viviendo un camino desinflacionario puntual. En unos países más fuerte que en otros, pero los picos de inflación sin duda ya los dejamos atrás y cada vez estamos más cerca de las metas, con riesgos sin duda muy importantes en el panorama. No dejan de ser buenas noticias. ¿Y cómo nos va de este lado del charco, Ale? Esta semana también se dio a conocer la inflación PCE, que es el indicador preferido de la Reserva Federal. Se ubicó bastante en línea con estimados, 0% de crecimiento mes a mes, 3% en los últimos 12 meses, y aquí nuevamente, al igual que en la eurozona, pues los mercados muy contentos, porque pareciera indicar que pues este camino de desinflación cada vez es más contundente. Sin embargo, creo que vale la pena señalar 2 cosas. Pareciera que los inversionistas y los mercados están sumamente complacidos con una inflación en Estados Unidos del 3%, sin dejar de mencionar que el objetivo de la Reserva Federal es del 2% y que el camino del 3 al 2 todavía es bastante pronunciado y que al igual que en la eurozona hay riesgos. Inclusive yo te diría que hay más riesgos en Estados Unidos para el camino de desinflación que para la eurozona, porque esta misma semana también se dio a conocer la revisión del dato preliminar del Producto Interno Bruto de Estados Unidos del tercer trimestre del año. Y para sorpresa de todos, además de que la economía en el tercer trimestre se aceleró a 4.9%, ahora la lectura final indica que el Producto Interno Bruto de la economía más grande alrededor del mundo fue mayor, en lugar de 4.9% a 5.2%. Y cuando vemos el interior, el consumo, que parece ser una buena noticia, se desaceleró, pero la inversión pública, sobre todo, tuvo revisiones puntuales al alza. Entonces, la combinación de
una inflación que se ubicó en línea con estimados en 3% en Estados Unidos y un crecimiento económico más fuerte, pero no del lado del consumo, que es más de 2/3 de la economía, sino del lado de la inversión, hicieron que durante todo el mes de noviembre pues tuviéramos un mega rally en los bonos del Tesoro. Si te acuerdas, cuando volteábamos a ver lo que sucedió en octubre, pues el bono del Tesoro había alcanzado el 5% de rendimiento en un nivel que no habíamos visto desde el 2006 y ya para el cierre del mes de noviembre, pues el bono del Tesoro alcanzó un nivel de 4.3%, el mayor rally que hemos tenido en un mes desde el 2008. Entonces los inversionistas han indicado que a lo mejor la Reserva Federal ya acabó, que ya hemos alcanzado la tasa terminal e inclusive señalan que van a comenzar a recortar tan pronto como en el mes de mayo del 2024. A mí particularmente me parece muy anticipado pensar que sí lo van a poder hacer porque Jerome Powell ha sido sumamente enfático que ni siquiera han comenzado a discutir los recortes, aunque el mercado, ya haya dicho el 3% estamos de acuerdo y la economía americana se va a desacelerar, cuestión que no ha sido, por lo menos no lo fue en el tercer trimestre, y que pues vamos a entrar a un ciclo ya más acomodaticio en el 2024. Eso es lo que obedece a este mega rally en los bonos del Tesoro en el último mes. Y finalmente, si te parece bien, movámonos ahora a lo que está sucediendo de este lado en México. Banxico tuvo justamente su informe trimestral. Correcto, esta semana, Salvador, dieron a conocer el informe trimestral de inflación. Banco de México también sostuvieron una conferencia de prensa. En general, te diría, yo rescataría dos puntos muy importantes. La primera es que, como se esperaba, se revisó el crecimiento de la actividad económica al alza para el 23 y para el 24. Ahora, Banco de México está esperando un crecimiento del 3.3% para la economía durante el 2023, mayor que el 3% estimado en el último informe, y la sorpresa viene del 24, que de 2.1% estimado anteriormente, ahora señala un crecimiento del 3%. Las razones por las que atribuye Banco de México que vamos a crecer más es el mayor gasto ya diseñado y delineado en el paquete económico del 24, cuestiones de nearshoring y por supuesto hay que señalar desde nuestro punto de vista que el crecimiento de la economía hacia el 24 va a continuar de manera inercial al menos la primera mitad del año, pero sin duda alguna nos preocupa la segunda mitad del año, toda vez que la desaceleración en la economía de Estados Unidos se materialice y que probablemente este crecimiento del 3% puede sonar un poquito optimista. Ahora, habiendo dicho eso, déjame decirte que el único pronosticador sumamente atinado en el 23 y probablemente lo sea en el 24 ha sido Hacienda, que en un inicio estimaba que la economía mexicana iba a crecer 3% en el 23 y 3% en el 24, cuando el consenso de los analistas estimábamos que el crecimiento iba a ser 1% durante este año. Entonces, revisó puntualmente Banco de México las expectativas de crecimiento económico, la inflación la deja prácticamente sin cambios y el otro punto medular a rescatar es que se muestran con suficiente consenso al interior de la Junta de Gobierno como para comenzar a recortar tasas tan pronto como en el primer trimestre del año 2024. Creo que han sido muy vocales ciertos miembros de la Junta de Gobierno y han señalado que esta postura monetaria es sumamente restrictiva, sin considerar o dejando de lado que hay todavía muchísimos riesgos en el panorama. Uno de ellos, por ejemplo, es una brecha de producto que se mantiene positiva y que sin duda alguna la inflación en México, al igual que en Estados Unidos, si bien va en un camino desinflacionario, pues puede ser muy lento ese camino. Entonces, creo que hay suficiente disposición
por comenzar a recortar, pero también creo, y fueron mucho más claros al decir que no estarían iniciando un ciclo acomodaticio, es decir, que no necesariamente va a haber recortes en cada una de las juntas de política monetaria, sino que pueden recortar y luego pausar y ver la evolución de los datos. En ese sentido, Salvador, nosotros pensamos que los recortes sí pueden empezar antes de lo que nosotros estábamos anticipando. Nosotros pensábamos que el primer recorte puede ser en mayo o en junio. Sin embargo, con la vocalidad con la que la Junta de Gobierno señaló su disposición a discutir sobre los recortes, pueden comenzar antes. Sin embargo, sí mantenemos nuestra postura que las tasas van a recortarse muy moderadamente durante el 2024 y que en el escenario, pues sin duda hay muchísimos riesgos que nos obligan a pensar que si bien van a comenzar los recortes, no van a ser en la magnitud de la que los mercados han venido anticipando. Entonces, un Banco de México, yo te diría en general, más dovish, y con eso, ¿qué crees que le pasó a nuestra moneda? El superpeso. Pues el superpeso perdió algo de terreno, alcanzó niveles de 17.48 en estos últimos días, porque ahí pareciera que cierta convicción que Banco de México se va a adelantar a los recortes y que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos ya no va a ser tan amplio, va a tener un diferencial menor y que eso podría originar que hacia el primer y segundo trimestre del año 2024 el peso pierda algo de terreno y vemos una moderada, e insisto, moderada depreciación. Y finalmente un adicional en este análisis que nos das de esta semana en la que pasaron varias cosas, balanza comercial. Bueno, balanza comercial es así, muy buenas noticias en el caso de México, exportaciones creciendo en términos anuales 5.6%, importaciones creciendo 1.8%, el déficit liga 4 meses consecutivos de déficit en balanza comercial, de todos modos muy pequeño, pero creo que la buena noticia y por lo que nos sentimos muy optimistas es que cuando vemos, por ejemplo, en las exportaciones no manufactureras, las automotrices en particular, tomando en cuenta que el dato es de octubre y que octubre fue el mes en donde se originó esta enorme huelga automotriz en Estados Unidos, pues las exportaciones automotrices en México crecieron 4.1% en términos mensuales y 20% en términos anuales. Creo que eso, Salvador, da suficiente evidencia y viene a construir que el nearshoring no es un mito. Es una realidad. En el agregado a lo mejor todavía no se ve y no vemos grandes cambios en las cifras, por ejemplo, de inversión extranjera directa, pero la suma de varios datos nos hacen pensar que el engranaje sobre la relocalización de cadenas productivas es una realidad y la estamos viendo. Con todo y una huelga, la más grande en los últimos años del sector automotriz en Estados Unidos, México tuvo la capacidad de seguir creciendo en el margen y de manera anual las exportaciones automotrices y que acaba siendo sin duda alguna una muy buena noticia. Oye, si te parece bien, para terminar, la próxima semana hay varias cosas, pero enfoquémonos en una en particular que tiene que ver con el reporte de empleo en Estados Unidos. Yo creo que esa justamente va a ser la pieza de información toral para los mercados. Y la razón es muy simple. Con una inflación que ya nos dieron a conocer esta semana de 3%, si el reporte laboral o la creación de empleos comienza o continúa mostrando signos de enfriamiento, vemos una tasa de desempleo en 3.9 o 4 y una creación de empleo entre 150 y 175 mil empleos, pues ¿qué crees que le va a pasar a los mercados? Van a continuar súper contentos diciendo e incorporando que la Fed ya acabó y que van a comenzar los recortes muy, muy pronto. Creo que el dato hay que tomarlo con cautela, pero sin duda alguna esa pieza de información va a ser
sí súper importante de cara al rally que podemos ver de diciembre, como todos los inversionistas lo están esperando. Si se confirma la desaceleración, pues nuevamente podríamos ver mercados muy, muy contentos. Ale, como siempre nos dejas con muy buenos detalles, muy buena información. Muchísimas gracias por este análisis. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de nuestra 4ª temporada. Muchísimas gracias y de verdad es un honor que me hayan invitado. Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam Banco. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.